Bueno, pues, Shabbat Shalom. Nuevamente, nuevamente estamos ya próximos a cerrar Shabbat. Y como es esta pequeña costumbre que estamos tomando últimamente de estar haciendo estos videos ya próximos a cerrarse el Shabbat, en donde vamos a estar hablando un poquito de Torah, donde vamos a estar mirando, ya hemos hablado más de Torah, pero en este momento vamos a hacer esta otra parte de estar estudiando Torah. Así que con el permiso de el bendito sea, con el permiso de todos ustedes también, vamos a ir haciendo un pequeño estudio de esta porción de Torah. Baruch Hashem, que nos permite el momento de estar averiguando, indagando un poquito más de la Torah en cada una de las porciones. Y en esta porción, que es la cuarta porción que tenemos del ciclo anual, la cuarta porción que se encuentra aquí en el libro Bereshit, cuarta porción, que lleva el título de Vairá. Vemos nosotros cómo empieza ahí les voy a sugerir si ponen mute a sus celulares. Entonces, vamos a ver cómo bien dice cuando empieza ahí diciendo el texto que tenemos en la parasha, ¿verdad? Para indicarnos por qué empieza diciendo la porción así, o por qué se le da el nombre de Vaera a esta porción. Sí, entonces, el texto en realidad dice que la traducción es cuando dice que Hashem se le reveló a Abraham. Y podemos nosotros pensar muchas cosas. ¿Por qué dice que se le reveló? ¿Qué acaso no se le ha revelado antes? Ya la misma Torah nos ha enseñado en muchas otras partes que Kadosh Baruj Hu se le reveló a Abraham. Simplemente con Leg Lejá, cuando le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu lugar donde habitas, y vete al lugar que te voy a mostrar, que le dijo el Eterno. Fue una presencia del Eterno hacia Abraham. Ahora en esta ocasión aquí se le revela, dice el texto, dice así, Vairá el Adonai, ¿sí? Belanem Amre. Dice que se le presentó, se le reveló el Eterno ahí en las planicies de Mamre, estando en aquel tercer día del Brit Milá. Ahora, volviendo a eso también ahí cuando el Brit Milá se le reveló también Kadosh Baruj Hu. Pero aquí en esta, ¿por qué hace hincapié en Vairá? ¿Por qué hace hincapié que aquí se le reveló? ¿Cuál fue de todas las veces que se le reveló el Eterno? En Leg Lejá nosotros hablábamos que el Eterno se presentó ante Abraham 13 veces. 13 veces, y en esas 13 veces prácticamente es las profecías, digamos, que el Eterno le dio a Abraham. Y aquí en esta ocasión lleva precisamente el nombre de Vaira. También se le revela a Abraham. ¿Por qué es tan relevante entonces esta porción aquí para decir que el Eterno se le reveló? Bueno, los sabios nos enseñan que es porque para mostrarnos el gran, pero gran y tremendo amor que Abraham tiene para Kadosh Baruj Hu.
esa disposición que definitivamente muy pocos, pero muy pocos la alcanzamos a tener en realidad. ¿Sí? O sea, muchas veces podemos decir, es que yo estoy súper dispuestísimo para hacer lo que el bendito sea me diga que haga, pero en realidad no podríamos ni siquiera decir eso, porque ¿con qué nos mediríamos? Solamente midiéndonos con alguien que no obedece, podemos medirnos. Pero en el caso de Abraham Avinu, él es un hombre que siempre está dispuestísimo a hacer al instante cualquier petición que le hace el bendito sea. Entonces, desde esa perspectiva vemos nosotros que el Eterno, que Abraham es un hombre que le está dispuesto a entregar todo lo que tiene al Eterno. Que su mundo, su vida, todo él es, todo su círculo circunda solamente con el bendito sea. No tiene otra cosa en mente más que obedecerle. Así que entonces, él estando en esos momentos así de su vida, después de haber hecho el pacto con Kadosh Baruj Hu del Brit Milá, y que está en aquel tercer día, entonces que dicen, o sea, se supone que el tercer día es el más fuerte, el más dolorido, el día más pesado de una circuncisión. Entonces, en ese día dice que el Eterno, para ayudar a Abraham, le mandó al sol que quemara mucho más fuerte. El Midrash nos enseña, dice que incluso hasta 3 veces más quemaba que todos los días normales. Y era a propósito, ¿para qué? Para que la gente no saliera y no fuera a tener que pasar y hacer que Abraham tuviera que estar haciéndoles un servicio, porque su amor al prójimo era tan grande que aunque estuviera delicado, siempre iba a estar atendiéndole. Sin embargo, se encontraba, dice que se encontraba en la entrada de su tienda, sentado al calor del día. No le importaba aquel fuerte calor y él se encontraba así, esperando con ansias que alguien llegara y poderle atender. Entonces, cuando está así, el Eterno le manda a aquellos 3 ángeles en forma de hombres y se los manda, y apenas los ve él, dice que corrió y se posternó a tierra. Cuando dice se posternó él, hay dos opciones: que él se posternó ante Kadosh Baruj Hu, diciéndole: gracias porque has escuchado mis plegarias, gracias porque escuchaste mi necesidad de servirle. Ahora ya vienen estas personas, los voy a atender. Y vemos nosotros cómo Abraham siempre le está dando más de lo que ofrece. Y dicen los sabios, un sádic siempre dice poco y hace mucho. Un malvado dice mucho y hace poco. Todo lo contrario. En el caso de Abraham, les dice a ellos: pasen por favor, les voy a dar un poco de agua para que laven sus pies. Y en realidad no les da solamente eso, sino que ya después les dice: les voy a traer un poco de pan. Pero ¿saben cuánto pan hizo? La medida se me olvidó ahorita de momento, pero hizo lo suficiente harina que le dijo a su esposa que amasara. Dicen los sabios que era lo suficiente para que sacara de allí 20 jalots. 20 jalots. Entonces, si le está diciendo: les voy a dar un poco de pan, y le está diciendo a ella que haga una carga de harina completa, y que la amase bien amasada y que haga con ella el matzot, bueno, siempre está dando más de lo que dice. Le dice: les voy a traer un poco de pan. Pero no solamente un poco de pan les llevó, sino que corrió y mató un becerro y les llevó carne. Y luego no solamente carne, sino que dice que les llevó lácteos, quesos, cremas y todo. Esa es la gran
grandeza de una persona como fue nuestro padre Abraham. Eso es para recapitular un poco. Yo en este momento me quiero enfocar en el capítulo 22 del verso 1, cuando dice allí, después de estos sucesos, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, y él le contestó, heme aquí, ¿sí? Ese texto número 1 del capítulo 22 dice, después de estos sucesos. ¿Después de cuáles sucesos? Después de todo lo que hemos llevado en la narración de todo lo que nos fue anunciando en todo donde anduvo Abraham, todo lo que fue pasando en una vez que estuvo ahí y que ya obviamente ya tuvo el anunciamiento de estos ángeles, los sucesos de Sodoma y Gomorra, los reyes, el rescate de Lot, tantas cosas tan extraordinarias que Abraham hizo. Entonces viene, después de estos sucesos, dice el verso 1, viene lo que se considera la 10ª prueba de Abraham. La 10ª prueba, porque recordemos que Abraham tuvo 10 pruebas. 10 pruebas que el Eterno bendito le estuvo haciendo, y que después de cada una de esas pruebas, bueno, el bendito sea, le otorgaba y le llenaba de muchas bendiciones. ¿Sí? Y eso es muy relevante recalcarlo, porque cuando el Eterno le hacía una prueba a Abraham y él la cumplía, y Abraham veía que se veía beneficiado con mucha bendición, como lo vamos a tal vez a mirar si nos da tiempo, entonces en esta 10ª prueba, entonces podría uno pensar muchas cosas que Abraham lo hizo por el interés de las bendiciones que podía tener. Muchas cosas se pueden estar pensándose, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces por qué, como estábamos leyendo y que dice, después de estos sucesos, después de esas pruebas que ya ha pasado Abraham, él dice que Dios probó a Abraham. Ahora, caben muchas preguntas en todo esto. ¿Cómo es que Kadosh Baruj Hu va a probar a Abraham si él lo sabe todo? O sea, él no tiene necesidad de probar a nadie porque él lo sabe todo. Porque si él no supiera, entonces no sería quien es, no sería quien todos decimos que es el Todopoderoso, si el que todo lo sabe. Sí, entonces, bueno, tenemos que analizar por qué dice que le prueba, a qué se refiere entonces esa prueba. Entonces aquí vemos nosotros cómo va a empezar en la narración de aquí en este capítulo, de lo que se conoce como la Keidá. La Keidá es el amarre, viene del amarre, que el atamiento, cómo ató a su hijo y cómo le dijo incluso él, el hijo, que le dijo, amárrame fuerte, padre, no sea que me vaya a soltar y vaya a huir después. Eso es lo que significa la Keidá, es la atadura, esa atadura a la que Isaac fue ofrecido como sacrificio a Kadosh Baruj Hu. Debido a que entonces este concepto de la Keidá pues es así tan importante, esta es colocada ahí como una de la 10ª de todas las pruebas que el Eterno hizo pasar a Abraham. Y para ello vamos nosotros a ir leyendo un poquito de esas 10 pruebas para tenerlas un poquito más frescas, ¿sí?
Sin embargo, quiero ver algo un poquito, como dice que cuando Abraham estaba ya a punto de sacrificar a Isaac, en la Torá nos declara, dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollarlo. O sea, qué palabra se usa en hebreo para cuando dice extendió su mano para tomó el cuchillo para degollarse? Es ma'ajelet, es la palabra ma'ajelet. Es donde dice que toma el cuchillo. Eso está ahí en el capítulo 22 del verso 10, que no lo vamos a leer, pues, pero ahí está esa palabra ma'ajelet, que es para indicarnos que tomó el cuchillo. Ese cuchillo, que es para degollar, recibe el nombre entonces de majelet. Así es como se toma, porque regularmente cuchillo no se dice así, pero ahí toma el nombre de majelet. ¿Sí? Y ese dicen los sabios que viene de la raíz ajal. Y esa raíz significa precisamente comer. Y que literalmente quiere decir el hacedor de comida. Hasta ese mero día nos sustentamos gracias al mérito de ese cuchillo, sí, de ese majelet, y disfrutamos de los bienes aquí en este mundo. Por eso es tan relevante mencionarlo. Todos concuerdan en afirmar que el mérito de aquel momento de la queda, pues es un momento que no tiene límites. Siempre que tenemos problemas y le rogamos a Dios que recuerde el mérito de la atadura, el mérito de la queda, y entonces Él tiene misericordia de nosotros. En cada una de las peticiones que hagamos siempre vamos a decir eso también, y Él, bendito sea, nos ha de escuchar. Ajá. Entonces, vamos a otro dato que nos dan los sabios también. Nos dicen que todo este momento de la queda tuvo lugar precisamente en Rosh Hashanah. Sí. O la otra opinión es que fue en una tarde del día de Yom Kippur. O sea, cualquiera de los dos momentos pudieron haber sido ese momento cuando está ese sacrificio que Abraham iba a hacer. Pero como dije, vamos a mencionar un poquito las pruebas de Abraham a las que pasó, porque es muy relevante y con ello nos ayuda a entender muchas cosas, ¿sí? Nos ayuda a entender cómo es que él toma esas decisiones y qué clase, qué temperamento, qué altura tiene Abraham en todo su espiritualidad. La primera de las pruebas que tuvo Abraham fue cuando nos menciona la Torá, toda la experiencia que tuvo allá en Ur de Caldea con el rey Nimrod. Sí, cuando el rey lo tomó y fue arrojado en el horno, un horno ardiente que según el Midrash habla y dice que era 7 veces más de lo normal, en el cual las mismas personas que lo iban a arrojar quedaron fulminados y él cayó y ni siquiera un cabello se le quemó. Ahí en esa ocasión vemos una narración muy grande de cómo estuvo ese evento del horno, en el cual por eso vemos nosotros que después hay un texto que dice, como leímos al final de la parashá de Noah, que dice que Terach, el padre de Abraham, tomó precisamente a su hijo Abraham, tomó a su sobrino Lot y tomó a sus esposas, a las mujeres, y se fue de Ur de Caldea y se fue para Harán. Iban con rumbo a Kenán,
pero al final se quedaron en Harán. Ahí en esa narración, cuando nosotros vemos que dice que Térach tuvo 3 hijos, tuvo a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán murió en vida de Térach, ahí nos dice el texto. ¿Por qué Harán muere ahí? Bueno, pues porque como Abraham estaba hablando de la unicidad del Todopoderoso y Nimrod, el rey Nimrod, se consideraba un dios y hacía creer a todos que era un dios, entonces contradecía sus enseñanzas y tomó a Abraham prisionero y también a su hermano Harán. Entonces, cuando los estaban torturando, digamos, pues no. Resulta que les dijeron que los iban a echar al horno y entonces Harán dice, bueno, si echan al horno a mi hermano y sale vivo, como dice, pues yo voy a seguir diciendo que Dios es uno y único. Pero si veo que en realidad no salió y que se muere, pues voy a decir, no, que Nimrod es el único rey, el único Dios. Y esas dudas las tenía él convenientemente, las quería utilizar para sí. Obviamente, Abraham, con su fe, declarando que Kadosh Baruj Hu es uno y único, fue salvado del horno, mientras que Harán, por tener esas dudas, él murió al echarlo al horno. Y así como dice que él murió en la vista y en la vida de su padre Térach. Recordemos que su padre Térach de Abraham era un creyente y hacedor de ídolos. En donde después de que lo echan al horno, dicen nuestros libros que fue cuando cambió un poco su mente y tal vez tenga razón mi hijo, voy a salirme de aquí porque aquí es difícil. Y fue cuando dice la Torá que tomó a Abraham y a Lot y a sus mujeres y las llevó rumbo a Canaán porque iban buscando un cambio. Ahí que entonces se van, pero ya Térach con un pensamiento no al 100% convencido, pero en cierta manera le ayudó esa parte de Abraham para que dejara un poco la idolatría. Obviamente cuando llegó a Harán nuevamente, como bien dice, ahí se estableció, y al decir se estableció, quiere decir entonces que nuevamente volvió a lo de él, o sea, volvió a la fabricación de ídolos y a quedarse. Y allí, cuando están en Harán, es cuando Abraham recibe la orden de Kadosh Baruj Hu de Lech Lecha. Sal de tu tierra y de tu padre y de todos, ya, vete para una tierra que te voy a mostrar. ¿Sí? Esa fue su primer prueba que Abraham, porque difícilmente se puede entender que alguien pueda dejar así a toda su familia, saber que nunca más lo vas a volver a ver. Eso es una cosa muy, pero muy difícil. Y esa fue su primer prueba. La segunda prueba fue cuando le ordenó Kadosh Baruj Hu que abandonara precisamente a sus padres, eso, ¿verdad? Que fue lo difícil. Una fue el horno y esta fue la segunda prueba. Ahora, después ya llega a Canaán, y ahí en Canaán, aunque lleva una gran fortuna, como dice, salió con su hacienda, ahí el Eterno mandó una hambruna precisamente. Dicen nuestros libros que solamente esa hambruna estaba donde vivía Abraham, porque los demás países, los demás lugares tenían comida, menos él. Entonces le mandó esa hambruna. Él prácticamente se anda acabando ahí de sus ahorros, digamos así, dijéramos en nuestros días, en estar comprando ahí alimento para todos, y entonces se ve obligado a descender a Egipto por causa de la hambruna. Sí, esa fue entonces su tercera prueba. Y esta prueba, fíjense que uno puede pensar muchas veces, bueno, pero ¿por qué Abraham se fue a Egipto? ¿Qué cosa haría cualquier ser humano? ¿Qué cosa haría yo? ¿Qué cosa harías tú? ¿Acaso cuando tenemos necesidades no recurrimos a nuestra familia?
primeramente, y más cuando sabemos que los que nos rodean, los demás gentes, pues no tenemos apoyo en ellos, lo más es recurrir al apoyo familiar. O sea, tal vez un préstamo, tal vez dame, hoy necesito. Y en eso consiste precisamente esa prueba. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu quería probar a Abraham si realmente estaba obedeciendo cuando le dio la orden de deja a tu padre y a tu parentela, deja a tu padre. O sea, ahora te mando una hambruna para ver si realmente no vas a querer regresar con ellos cuando sabe que su padre y todos tienen en abundancia. Entonces, lo más lógico es que regresara con ellos. Sin embargo, Abraham, ¿qué hizo? No regreso, porque Kadosh Baruj Hu me dijo que salga de mis padres y que no los vuelva a ver, y no voy a regresar a verlos. Eso es algo que debemos de tener nosotros bien fuerte en nosotros, porque muchas veces cuando dejamos muchas cosas atrás que nuestra familia sigue y que sabemos nosotros que no es correcto, en situaciones puede ser que flaqueemos y que digamos, no, mejor estaba mejor antes que como estoy ahora, mejor voy a regresarme a mi vida de antes. Eso fue la prueba para mostrarnos y marcarnos un parámetro nosotros todos a través de las generaciones. La cuarta de las pruebas fue cuando Abraham llega a Egipto, precisamente, que una prueba te lleva a otra. Esa prueba del hambre lo lleva a Egipto, pero en Egipto va a ser probado más fuerte todavía, porque cada vez las pruebas van siendo más y más y más fuertes, más duras. ¿Por qué? Porque vemos que entonces el faraón toma a su hermosísima mujer y la llevó a meterla en su harem con toda la intención de hacerla su mujer, su esposa. Y por eso es que dicen nuestros sabios, en los libros hablan, dice que la belleza de Sara comparada con todas las demás mujeres eran como unas monas, unas changuitas ahí comparadas con ella. Y de hecho, de ahí se habla entonces, hablándonos de eso, dice que la belleza de Sara era tan grande que ninguna mujer era, o sea, las mujeres más bonitas eran como changuitas a su lado. Pero ahora, la belleza de Sara era comparada con la belleza de Java, era igual de la misma manera, para nosotros entender la belleza de uno y otro. Y luego dice, y la belleza de Java comparada con la belleza que tenía Adán, era igual manera comparada como el mismo rango. Y la belleza que tenía Adán comparada con la Shejina era como un mono también frente a ella, a la Shejina. Entonces, eso está ahí en el Talmud, eso nos lo hablan los sabios, habla para entender nosotros la belleza que se tenían uno y otro. Así que esa fue esa prueba tan grande de saber que tu hermosísima mujer puede ser ahora y estar allá con los brazos del faraón. Eso era terrible para él y esa fue una prueba muy fuerte para él. La quinta prueba fue cuando aquellos reyes, los 4 reyes que fueron que querían matarlo. En realidad, dice el Midrash que los reyes a quien realmente querían matar era Abraham. Recordemos que uno de esos reyes era Nimrod, ¿sí? Era Nimrod precisamente, el rey que encabezaba todo ello. Era Nimrod y como ya se le había escapado a Abraham varias veces, entonces su intención era matarlo y una de las cosas que tramó fue secuestrar a su sobrino Lot para tener la excusa, digamos, que fuera Abraham a rescatarlo y poder ahí enfrentarse con él y matarlo, peleando. Simplemente que le resultó al revés, porque Abraham con 318 siervos venció a aquellos 4 reyes con grandes ejércitos y caballería y armaduras y todo, ¿no? Sí, entonces
Ahí vemos nosotros otra de las pruebas que supera a Abraham con los reyes. La sexta prueba que tenemos es el pacto que hace Abraham con Kadosh Baruj Hu, lo que se conoce como el Brit Ben Javetarim. ¿Cuál es el Brit Ben Javetarim? El pacto que hizo cuando le dijo: tráeme 2 terneras y unas avecillas y pártelos a la mitad, y entonces te vas a pasar por en medio de ellas. Y igual también Kadosh Baruj Hu pasaría por en medio y haría ese pacto de las mitades, que se le llaman el pacto de las mitades, ¿sí? Allí en ese pacto Kadosh Baruj Hu, ¿por qué se dice que fue una prueba? Porque ahí Kadosh Baruj Hu le mostró a Abraham todos los exilios a los cuales iba a someter su descendencia. O sea, el Eterno le está ofreciendo y le está diciendo que él le va a dar una descendencia. No tiene hijos Abraham todavía cuando el pacto del Brit Ben Javetarim. Ahí todavía no tiene hijos, todavía no tiene ni siquiera Ismael, me parece. Y entonces, si el Eterno le está diciendo que le va a dar una descendencia, pero el Eterno le está mostrando todo lo que va a padecer su descendencia, cualquier padre diría: no, ¿para qué quiero mejor una descendencia así? ¿Para qué quiero hijos? ¿Para que estén sufriendo de esa manera? No. Y no los aceptaría, ¿sí? Ahí Abraham ve todos los exilios de todo lo que van a estar sufriendo los descendientes. Y no solamente eso, sino va a estar viendo todos los castigos, ¿sí? Los castigos por los cuales va a estar pasando. Y dice en nuestros libros que le pidió que escogiese uno de todos, ¿sí? La séptima prueba que pasa a Abraham es el momento cuando él es circuncidado a los 99 años de edad, ¿sí? Esa prueba que es tan dolorosa y más para una persona grande, y mucho más en un lugar donde no existe la anestesia, y mucho más donde no existe el cuchillo filoso, sino que tenía que cortarse con una piedra, ¿sí? Afilada, obviamente, que tuviera un poco que pudiera cortar, y hacerse el corte él mismo y sufrir todo eso. Y no solamente eso, sino que ahora le va a hacer el corte también a su hijo Ismael, que tiene ya 13 años, porque se circuncidan al mismo día, Abraham e Ismael. Ismael tiene 13 años ya, Abraham tiene 99, y entonces se hacen la circuncisión. Así como circuncida toda la gente que tiene a su alrededor, ¿sí? Esa es la séptima prueba que pasa Abraham, ¿sí? Allí Abraham quería fortalecer sus órganos reproductivos, porque hablan los libros y dicen que cuando Abraham nace sus órganos reproductivos prácticamente no le funcionaban igual como a su esposa, en la cual hay muchas maneras, ¿cómo podría decir? Mucha tema de cómo hablar, porque miren, si nosotros analizamos un poquito esto, y creo que eso es muy importante que pudiéramos analizarlo. Si bien es verdad que dice la Torá que Sara, que fue su esposa, Sara fue su esposa de Abraham, dice que Sara era 10 años menor que él. ¿Y quién era Sara o qué era Sara de él? Él le dice a Sara: diles que eres mi hermana. Diles que eres mi hermana al faraón. Y no solamente a él, también al rey Abimelech. Le dice: diles que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Si es que eres mi esposa, me van a matar para tenerte a ti. Pero cuando nosotros vemos el texto
En el capítulo 11, 26 a 29 tenemos ahí la narración de cuando nacen estas personas. Y ahí voy a leerlo tantito. Dice, Terac vivió 70 años y engendró a Abraham. Recordemos que no era Abraham, era Abraham. Engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. De hecho, como dice el texto, que Terac tenía 70 años cuando nacieron ellos tres, hay quienes dicen que eran trillizos. Es un pensamiento de pensar que eran trillizos, porque dice que cuando él tiene 70 años nace Abraham y Nahor y Harán. O sea, unos trillizos solamente así, para que tenga 70 años y no. Sin embargo, si nosotros llevamos y pensamos que no son trillizos y que cada quien nació cada uno a un año después, obviamente Abraham es el primogénito y después, un año después nace Nahor y 2 años después de Abraham nace Harán. Lo que quiere decir que Abraham le lleva 8 años de diferencia. ¿Por qué voy a decir eso? Porque dice que Sara era, vamos a seguir leyendo. Fíjense qué interesante está eso. Dice, y nació Abraham y Nahor y Harán. Estos son las generaciones de Terac. Terac engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, ¿sí? Y Harán murió en presencia de su padre Terac en la tierra de su nacimiento, en Ur de Kasdim. Dice, Abraham y Nahor se casaron y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor era Milca, hija de Harán. Y Harán era, dice, el padre de Milca y de Yisca. O sea, ¿quién es Yisca? Es la misma Sarai, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Harán tuvo 3 hijos? Uno que fue Lot y otra que fue, ¿cómo se llama? Dice, Nahor tuvo, dice... de Nahor se casaron. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor Milca, hija de Harán y padre de él, Harán, padre de Milca y de Isca. O sea, si Harán es padre de Lot y es padre de Milca y es padre de Isca, y Isca es Sarai, y Sarai es menor que Abraham 10 años, como lo relatan muchas veces, y como dice, Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, o 100 años cuando nació Isaac, y Sara tenía 90 años. Son 10 años los que se tienen de diferencia. Entonces, Harán, ¿cuántos años tenía cuando nació su hijo Lot? ¿Y cuántos años tenía cuando nació Sara? Entonces, las cifras nos pueden llevar a que Harán tenía 8 años cuando nació Sara. O sea, llevando en cuenta de que si Abraham le llevara, se nacieran un año de diferencia cada uno para que pueda hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender estas cosas? ¿Por qué? Porque obviamente la diferencia es tan corta, y como un niño de 8 años puede estar creando, no, y eso de 8 años, no, más chico, porque obviamente que Sarai ya tiene un hermano mayor que se llama Lot, y aunque cuando fuera Sarai la mayor, y Lot después y Milca después, de todas maneras serían 8 años lo más que podía tener Harán cuando las engendró. Eso es muy importante para que lo tengamos, y de ahí que podamos nosotros pensar y decir por qué razón Sarai no tenía sus órganos reproductivos, como bien dice el Talmud y el Midrash. También dice que el Sarai no se le desarrolló su matriz, y que solamente lo hizo el Creador. ¿Para qué?
para poder realmente hacer un milagro fuerte y grande que a una mujer de 90 años se le pueda regenerar sus aparatos reproductivos. Es muy importante, muy interesante todo eso. La octava prueba dice que Abraham estaba en la tierra de los filisteos y ahí Abimelech se lleva nuevamente a la fuerza para su harén a la amada Sara, ¿sí? Se la lleva a la fuerza y va a tenerla como él, sino solamente porque, ¿cómo es que se salvó? Bueno, pues ahí, para no entrar en los detalles, ahí lo hemos hablado ya otras veces, como cuando estuvo ahí con él, ¿verdad? La novena plaga fue cuando Isaac creció y entonces, ¿qué padre puede soportar, cómo se puede decir, correr a su hijo de su casa? Se dice que Sara vio que Ismael utilizaba a Isaac, a su hermanito Isaac, lo ponía de lejos como para practicar el tiro al blanco y para ver que él no fallaba sus flechas cuando las lanzaba. Y Sara le tocó ver eso, entonces le dice, no puede ser, tiene que, no. Hay una de esas y otra que le estaba enseñando idolatrías a su hijo. Entonces Sara le pide a Abraham que los corra y esa es precisamente la prueba. ¿Cómo un padre puede correr a su hijo aun cuando aquel hijo y además era su primogénito, Ismael? Y además dice que lo quería muchísimo, ¿sí? ¿Y cómo lo puede decirle qué sintió Abraham cuando le dicen eso? Por eso es que el Eterno se le presenta a Abraham y le dice, haz lo que tu esposa te dice, hazle caso y despídelos. Entonces, al escuchar la voz de Kadosh Baruj Hu que le dice, despídelos, él no dudó en un instante y solamente dice que tomó una cantinflora con agua y un pan y se los dio y los sacó en la madrugada. También se apresuró para que se fueran y los corrió de allí de su casa para desheredarlos, ¿sí? Entonces, ¿son pruebas esas? Claro que son pruebas, pero esa prueba, qué grande es, ¿verdad? Deshacerse de su hijo. Y ahora le queda el consuelo de que tiene otro hijo, como bien dice, tu hijo, tu amado, a Isaac. Ahora, viene un poco más adelante, porque todo este tiempo cuando corre a Agar y a Ismael, obviamente Isaac es un niño. De hecho, dice el Midrash que tiene apenas como 3 años cuando pasa esto. Y pasan los años y Isaac se pega a los pasos de su padre y dice que son como caminando juntos. Por eso la Torah aquí en esta porción nos va a decir y caminaban juntos 2 veces. ¿Por qué? Porque dice que Isaac siguió los pasos de Abraham tanto que confundía a la gente a Isaac con el mismo Abraham. De hecho, su parecido era idéntico también. Y que el Eterno bendito hizo que naciera Isaac idéntico. ¿Por qué? Porque obviamente que la gente murmuraba y decía que realmente no era hijo de Abraham, sino que era hijo de Abimelech. Sí, cuando se llevó raptada a Sara. Pero para que se le quitara toda esa idea a la gente, Isaac nació idéntico como Abraham y cuando creció, le creció la barba igual y todos estaban igual. De hecho, por eso viene el Midrash donde dice que después Abraham le pidió a Kadosh Baruj Hu que hiciera una señal para que se diferenciaran entre los dos y le dijo, tú serás entonces el que vas a sufrirla, y le hizo las canas en su barba, en su cabeza, y las arrugas y todo, y muestras de vejez a Abraham primero, para diferenciarlo con Isaac. Entonces, tenemos ahí esa parte de esa prueba tan importantísima que estamos nosotros ahí diciendo, ¿verdad? El que siga viviendo con él, ya está viviendo, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía Isaac cuando va a ser sacrificado?
37 años. 37 años. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando Abraham despidió a Ismael? Tenía 3 años y han pasado 34 años desde entonces. Entonces, todo eso le lleva a ¿qué? A ser una persona que esté apegadísima con él. Ahora, el Eterno le dice aquí en el capítulo el 22, verso 1, después de estos sucesos, Dios probó a Abraham. ¿Qué necesita él probar porque él no sabe? Hago hacerle una prueba a ver si verdaderamente me ama. No, eso no cabe, ¿verdad? Porque Dios Kadosh Baruj Hu todo lo sabe. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de Abraham? Dice, esa prueba es en esa queda en la cual Kadosh Baruj Hu le va a estar pidiendo que le sacrifique a su hijo. ¿A cuál hijo? A su único, al que ama, al que todos los días está con él, el que no puede vivir, o sea, que fue su premio más grande. Si dijera, por ejemplo, Abraham, bueno, ¿será que me pides a mi hijo y me vas a dar una bendición más grande porque todas las pruebas le traían mucha bendición? ¿Qué bendición más grande puede pedir Abraham si no era el hecho de tener un hijo? Y esa bendición de tener ese hijo, ahora se le iba a quitar. Entonces, ¿qué es lo que puede pensar Abraham? O sea, no es ahí vemos que no es entonces por la recompensa que puede tener de ser bendecido. Entonces, ¿qué es lo que le mueve? Dice que le dijo el Eterno y él no dudó y simplemente, ahora, si vemos nosotros que Abraham está diciéndole a todo mundo que el Eterno bendito es uno y único y que el Eterno no acepta sacrificios humanos, porque la gente, ¿cómo se dice? Practicaban sacrificios humanos en ese tiempo. Y él les dice que eso no es lo que Dios pide. Ahora, Dios le está pidiendo un sacrificio, que vaya y le sacrificie a su propio hijo. O sea, contrario a lo que él mismo está diciendo de Kadosh Baruj Hu. O sea, todo lo lleva a que él pudiese dudarlo. Ahora, ¿cuál es el sentido de que dice que tiene que caminar 3 días desde Beersheba hasta Moría? Cuando dicen los expertos que aún caminando no se tardan 3 días en llegar, sino solamente pueden tardar alrededor de unas 8 horas. ¿Por qué 3 días? ¿Sí? ¿Por qué el Eterno le dice con tantos misterios a Abraham que vaya a un monte que él le va a mostrar en Moría? O sea, hay muchas cosas que el Eterno no le quiere revelar, no se la está revelando. Pero todo eso es precisamente para mostrar algo. ¿Cuál es la prueba entonces? Kadosh Baruj Hu no va a probar a Abraham para él. Kadosh Baruj Hu sabe que Abraham va a corresponder. Abraham no duda en que el Eterno, ¿cómo se puede decir? Vemos nosotros que les dice a los sirvientes cuando van en el camino, cuando ya ven el monte, cuando dice, caminaron 3 días y vieron el monte a lo lejos y les dice, espérenme aquí, yo iré con el muchacho y nos posternaremos y volveremos. ¿Por qué le dice volveremos? ¿Por qué utiliza volveremos? ¿Por qué Abraham está seguro que va a volver con él? Entonces, si él está seguro que va a volver con Isaac, entonces no va a obedecer a Dios. Ahora, si cuando vemos nosotros que van caminando y le dice a Isaac, padre, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, todo llevamos, pero ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dice a Abraham? El Eterno proveerá. O sea, ¿por qué? ¿Acaso un sádico como la altura de Abraham le puede estar mintiendo, puede estar echando mentiras? ¿Puede estarle diciendo a su hijo, qué es lo que está pasando? ¿Acaso Abraham sabe que Kadosh Baruj Hu no lo va a dejar que lo sacrifique? Porque si él sabe
que no lo va a dejar que lo sacrifique, entonces la prueba no es prueba. ¿Sí? Porque la prueba es que él vaya a hacer el sacrificio. Y si él sabe que Kadosh Baruj Hu no lo va a dejar que sacrifique, entonces no es prueba. ¿Sí? Entonces, son muchos detalles que uno debe preguntarse. ¿Por qué les dice, vamos a regresar juntos? ¿Por qué le dice a él, el Eterno proveerá? O sea, él sabe que va a obedecer y que va a encajar el cuchillo. Y él decididamente hace el altar y va y le va a dar con el cuchillo. Sin embargo, ¿qué pasa? Todas esas son preguntas que ya no vamos a tener tiempo de contestarlas porque ya se hizo muy, muy, muy largo, pero qué cosa tan espectacular, ¿verdad? Me hubiera gustado tener más tiempo para estar hablando ese análisis, para hacer ese análisis de toda esa situación de esa queidá que está llevando nuestro padre Abraham, ese momento de la atadura, esas palabras que está diciendo, porque el Midrash nos habla y dice que el Yetzer Hará o el Hasatán se le atraviesa y les mete tantas ideas a uno y a otro, tanto a Isaac como a Abraham, para que desistan en aquella prueba. Porque fueron 10 pruebas, y dicen nuestros sabios, de esas 10 pruebas, y que fue la que da la más fuerte, de ahí es que de ahí se viene todo. Por eso hay 10 generaciones desde Adán hasta Noah. Y por eso hay 10 generaciones también desde Noah hasta Abraham. Y por eso hay 10 palabras. Y por eso hay 10 plagas en Egipto. Y por eso hay muchas cosas que se tienen que analizar en otro momento. Y ahorita ya no, ya se me hizo muy largo, ya no voy a poderlo continuarlo. Así que les voy a dejar todas estas dudas ahorita y espero que en otro momento las podamos abordar y enfocarnos exclusivamente en hacer ese análisis de todas esas pruebas, un análisis crítico en el cual los sabios, con la ayuda de los sabios, podamos entender por qué Kadosh Baruj Hu está haciendo esto, por qué Kadosh Baruj Hu le está pidiendo esto. Por lo pronto, llevémonos esto. Esta prueba de Abraham no fue para probarse Kadosh Baruj Hu, aunque le dice el ángel, detente, ahora sé, ¿acaso no sabía antes? Ahora sé que obedeces al Eterno. O sea, ¿qué acaso no sabía antes? Él lo sabe todo. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa prueba? Dice que el sentido de la prueba es probarle a todo el mundo que el gran hombre Abraham está dispuesto y siempre estuvo con amor sirviendo a Kadosh Baruj Hu, porque una cosa es servir a Kadosh Baruj Hu con amor y otra cosa es servirlo con temor. Obviamente, la Torah nos enseña los 2 grados, pero obviamente él servía al Eterno por temor, pero ahora lo hace por amor. Y esa prueba última fue por amor a Kadosh Baruj Hu. Y esa prueba fue no para Abraham, porque Abraham, él sabe, él lo va a hacer, sino para toda la gente, para que entiendan de que el amor que tiene Abraham para Dios, está sobre todas las cosas, y que mientras que tiene uno el amor a Kadosh Baruj Hu, uno puede pasar todas las cosas que sean, por muy, muy duras que sean. Bueno, hasta aquí voy a parar y espero que alguna palabrita o algo de lo que he podido estar llevando nos haga meditar, cuando menos, o nos haga rebuscar más y buscar, indagar más o hacernos preguntas, porque solo haciéndonos cuestiones es que podemos entender más profundo las enseñanzas de la Torah. Espero que alguna palabra o cosa nos haga reflexionar más en ello y nos llevemos eso para nuestra vida espiritual. Que el Eterno nos llene sus vidas de mucha bendición y que sean prosperados siempre en todo y de todo y con todo, y que
siempre sus oraciones sean escuchadas de todos. Que tengan todo lo mejor y Shabbat Shalom. Y ya casi hacemos Havdalah. Bueno, todavía decimos Shabbat Shalom. Todo lo mejor y muchas alegrías.